Hola de nuevo. En este vídeo vamos a explicar la relación que tiene el oído con los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Después diferenciaremos entre el oído absoluto y el oído relativo y acabaremos exponiendo la opinión de algunos pedagogos y músicos sobre la importancia del oído en la educación musical. Comenzamos. La música es tan maravilloso. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, el oído es fundamental en la vida en general y más específicamente para un músico, ya que a través del oído se pone en marcha la escucha de todos los elementos musicales: sonidos, ritmos, melodía, armonía, estructura formal de las obras, intensidades diferentes, tono, afinación, timbres variados, matices, expresión, articulaciones, duraciones, etc. Por lo tanto, el oído es una herramienta básica del músico para aprender la música, lógicamente. Todo pasa a través del oído. La lectura, cada sílaba, cada palabra, cada frase tiene una resonancia verbal que va dirigida a la memorización auditiva. Cuando escuchamos algo, música, palabras, otros sonidos, comparamos lo que escuchamos con lo que emitimos y así obtenemos un resultado y hacemos las modificaciones necesarias y así aprendemos a escuchar mejor. Vamos a hablar sobre el cerebro en general. Este cerebro lo podemos dividir en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, ya que cuando se produce la audición también se produce la activación de todo el cerebro y de todas las zonas concretas, unas más que otras, y de esta manera es más fácil entenderlo. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están conectados por medio del cuerpo calloso, el cual se encarga de transmitir información entre los dos hemisferios. Las funciones sensoriales y motoras son realizadas por los dos hemisferios del cerebro. Los músculos del lado izquierdo del cuerpo están controlados por el hemisferio derecho y los músculos del lado derecho son controlados de manera cruzada. A pesar de que los hemisferios parecen funcionar de forma independiente, se comunican entre sí para realizar tareas complejas. Vamos a hablar ahora del hemisferio derecho. La parte derecha o hemisferio derecho del cerebro es el responsable de nuestra capacidad para percibir y comprender el espacio tridimensional, de nuestra capacidad para orientarnos en el mundo. Esto incluye juzgar la distancia, la profundidad, el tamaño de los objetos. También nos permite percibir y reconocer patrones, formas y colores, así como procesar la información visual de una forma rápida. El hemisferio derecho es fundamental para comprender el lenguaje no verbal, como las expresiones faciales y los gestos. Además, está implicado en la regulación emocional, la percepción de las emociones de los demás y la empatía. Habilidades asociadas al hemisferio derecho: creatividad, imaginación, pensar de manera divergente, esto es, el pensamiento genera ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. Resolver problemas de forma no convencional, tener una perspectiva amplia. El hemisferio derecho es más visual e intuitivo. Favorece el pensamiento holístico, es decir, percibir y analizar la realidad de forma integral o global, realizando conexiones entre diversos fenómenos, llevar a cabo una abstracción de ideas y también obtener una visión global del conjunto de las partes de un complejo sistema. El hemisferio derecho también se asocia con las letras, el ritmo, las señales no verbales, la visualización de sentimientos, la intuición, la ensoñación. También se relaciona con la conciencia y la atención plena, con nuestra capacidad de disfrutar el presente en el momento y experimentar un mundo de manera consciente y sin juicios. Se activa cuando nos encontramos en reposo y nos enfocamos en una tarea específica. Hemisferio izquierdo. La parte izquierda o hemisferio izquierdo del cerebro es responsable de habilidades cognitivas y lingüísticas. Es el encargado del procesamiento de la información auditiva y del habla, de la comprensión y producción del lenguaje, lectura, escritura, comprensión gramatical y la sintaxis del lenguaje. El hemisferio izquierdo se relaciona con el pensamiento lógico y analítico, ayuda a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. Es nuestra capacidad de razonamiento y análisis, porque procesa la información de manera más secuencial y lineal, lo que permite analizar y descomponer los problemas en partes más pequeñas. Habilidades asociadas al hemisferio izquierdo: memoria a largo plazo, capacidad de concentración, capacidad de organización. El hemisferio izquierdo es más verbal, analítico y ordenado.
favorece el pensamiento analítico, es decir, nos permite descomponer un problema o tarea en partes más simples para conocer en detalle cada una de ellas, sus relaciones y qué función tienen en un todo. El hemisferio izquierdo se relaciona con la lógica, las secuencias, las matemáticas, los hechos, ordena las palabras. Es un pensamiento de tipo lineal. Beneficios en nuestro cerebro cuando escuchamos música. La música beneficia activamente al cerebro. De hecho, uno de sus grandes beneficios es que puede mejorar significativamente las capacidades motoras y razonamiento, ya que con la música conseguimos activar los dos hemisferios del cerebro y crear más conexiones entre ellos. Respecto al hemisferio derecho, la música activa las emociones, ayuda a expresar sentimientos, cambia nuestro estado de ánimo, alivia la ansiedad, reduce el estrés, deja volar nuestra imaginación y desarrolla nuestra creatividad. Controla la capacidad visual y espacial, por ejemplo, al imaginar las figuras de nota, los silencios, toda clase de gráficos expresivos de una partitura, nos entra por el ojo. Al escuchar nuestra canción favorita, conectamos la parte emocional con la memoria y la concentración a través de la escucha musical. Liberamos endorfinas y aumentamos las sensaciones positivas y nos ayuda a sentirnos más relajados. También ayuda a la rehabilitación. Respecto al hemisferio izquierdo, nos ayuda a comprender los números, las fracciones, los compases, el seguir una secuencia lineal rítmica, favoreciendo un movimiento ordenado y regular, seguir el pulso, el compás, las subdivisiones de una obra musical, llevar a cabo la lectura y la escritura musical mediante los dictados y las audiciones variadas, comprender el contenido progresivo lineal de la historia de la música, del arte, analizar las obras, activar el pensamiento crítico, resolución de problemas, profundizar en estructuras y significados de las letras de las canciones, comprender la distribución y posición de cada acorde en el espacio, comprender los fundamentos físicos de la acústica del sonido y de los sistemas de afinación, matemáticos, total. Puede corregir dificultades del habla y de la coordinación también. Curiosamente, los músicos profesionales utilizan más para la percepción de las melodías el hemisferio izquierdo. Y con el entrenamiento musical y la percepción de la melodía se desplaza al hemisferio izquierdo. Con la música unimos ambos hemisferios y creamos muchas conexiones entre ellos. De Spins considera que la música es el mejor medio para desarrollar y acrecentar el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, porque el aprendizaje musical, ahí tenemos actividades que requieren del hemisferio izquierdo para regular la serie temporal y otras actividades relacionadas con temas imaginativos y emocionales que requieren del hemisferio derecho. A la hora de escuchar, nuestros oídos pueden captar el sonido de dos formas diferentes, mediante el oído absoluto y el oído relativo. El oído absoluto es la habilidad de identificar o reproducir una nota musical específica al oírla de manera aislada, sin necesitar la referencia de otras notas, es decir, identificar las notas exactas tal y como suenan. Algunas personas sí tenemos este oído absoluto, y se ha investigado si quizás esto tenga un origen genético. A pesar de ser una habilidad poco frecuente, parece que se da en 1 de cada 10.000 personas, puede ser entrenada con el tiempo y con mucha paciencia también. El oído relativo depende de la percepción de un centro tonal para poder identificar otras notas en relación a la nota que se percibe. Es decir, estas personas captan las notas y acordes que tienen la misma distancia, pero es como si las trasladasen a diferentes alturas. Normalmente las personas con capacidad de oído absoluto también tenemos capacidad para desarrollar el oído relativo. Importancia del oído según diferentes pedagogos musicales. Bueno, en este vídeo vamos a desarrollar muy brevemente la importancia de la escucha musical según Alfred Tomatis y Edgar Willems. Alfred Tomatis fue un otorrinolaringólogo francés nacido en 1920 que dedicó toda su vida a estudiar las relaciones entre la voz, el cerebro y el oído. Tomatis desarrolló una pedagogía utilizando la música y la voz de una forma muy especial para estimular el cerebro a través del sistema auditivo con el objetivo de restaurar la escucha y mejorarla. El método Tomatis es un programa de estimulación neurosensorial que además de la escucha mejora significativamente las facultades motrices, emocionales y cognitivas. Tomatis nos muestra el papel tan importante que desempeña el oído, además en el control de la fonación,
la imagen corporal y el control motor. Como ya veremos en vídeos posteriores, la voz y el oído están muy relacionados. Tomatis señala también que varias de las funciones del oído son tan importantes como la audición. Una parte del oído nos permite desarrollar una imagen de nuestro cuerpo en el espacio y captar toda la información sensorial que nuestro cuerpo envía a nuestra mente. La cóclea o caracol analiza los sonidos, el tacto, la visión y la escucha, y aumenta la conciencia corporal y también la conciencia espacial requerida para el sentido del ritmo. La percepción del sonido tiene diferentes localizaciones cerebrales, según se trate del ritmo, la melodía o de la armonía. Tomatis llama a los sonidos ricos en frecuencias armónicas altas sonidos de carga o que cargan. En cambio, los sonidos de frecuencias bajas pueden llegar a agotar al individuo, ya que inducen respuestas motoras que absorben más energía de la que puede proporcionar el oído. De hecho, las personas que tienden a cansarse o a deprimirse frecuentemente tienen una voz apagada o inexpresiva, con poco contenido en frecuencias altas. El tema de las frecuencias se analiza con más detalle la transmisión del sonido, el oído humano y su desarrollo, la audición humana, en el cual se explicaba que existía un rasgo de frecuencias que abarcan desde los infrasonidos a los ultrasonidos. Bueno, os aconsejo que lo veáis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos que producen los sonidos de frecuencias altas según Tomatis. Una mayor activación en las actividades cotidianas. Producen una mayor facilidad y capacidad en el trabajo. Producen también una menor susceptibilidad a la fatiga. La conciencia de sentirse dinámico, junto con la impresión de tener más vitalidad. Una mejor atención y concentración. Una mejor memoria. Menos tiempo de sueño. Cuando nuestro cerebro está cargado de energía, podemos enfocar, concentrar, organizar, memorizar, aprender y trabajar por largos periodos de tiempo casi sin esfuerzo. Bueno, vamos a hablar ahora de Edgar Willems. Fue un profesor de música, musicólogo y pedagogo belga, nacido en 1890. Willems establece un paralelismo entre los componentes de la música y las dimensiones humanas, el ritmo lo corporal, la melodía lo emocional y la armonía lo mental. Bueno, en esta ocasión vamos a referirnos a su concepto de audición musical y la importancia que le da en los inicios de la educación musical en niños y niñas. Según Willems, la clase de música deberá dedicar atención en primer lugar a la audición. Un objetivo fundamental será el de despertar el oído musical empleando un material sonoro de lo más variado, mediante percusiones y choques entre instrumentos, para desarrollar el instinto y el sentido rítmico. Willems apunta que la audición del ritmo está localizada en el nivel vulvar, origen de las acciones reflejas motrices, la melodía y los motivos melódicos se localizan en el nivel encefálico. La armonía está ligada al nivel cortical, que es el encargado de controlar las actividades más intelectuales. Bueno, coincidiendo con la explicación esta que hemos dicho de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, Willems comenta que el hemisferio derecho trata preferentemente los datos visoespaciales, globales y sintéticos, e interviene en los procesos atencionales y emocionales, y por lo tanto estará más implicado en el reconocimiento de melodías en las personas no músicos. El hemisferio izquierdo es más competente para tratar los datos abstractos, analíticos y secuenciales, y es el asiento del lenguaje oral y escrito. El cerebro del músico establece asociaciones entre audición, motricidad, visión, motricidad. Estos descubrimientos confirman la importancia de las representaciones mentales, tanto en el oído interno como en el aspecto visual de los sonidos, la fononimia, por ejemplo, gestos con las manos. En general, Willems propone 3 formas de escucha: la sensorial, oír; la escucha afectiva, escuchar; y la escucha intelectual, comprender. Vamos a visionar un vídeo con una canción compuesta por Willems titulada El frío, la cual cantan varios niños y niñas dirigidos por su profesora.
vamos a explicar brevemente la diferencia que existe entre oír y escuchar. Oír y escuchar son dos procesos diferentes. Oír es la percepción pasiva de los sonidos, mientras que escuchar es un acto que requiere el deseo de usar el oído para enfocar uno o varios sonidos que se desean oír, seleccionados de forma voluntaria y con atención para percibirlos de manera clara y ordenada. Desempeña un papel predominante en la integración, comprensión y retención de mensajes sonoros, particularmente de los sonidos del lenguaje. Escuchar es de vital importancia en el proceso de aprendizaje. Escuchar, no oír, es la función primaria del oído. Escuchar es tanto captar información como filtrar la información irrelevante, para poder organizar y jerarquizar esta información en lugar de sentirnos abrumados. En posteriores vídeos hablaremos sobre Aaron Copland y sobre los niveles de escucha. Este compositor, que es muy interesante, todo su libro además. Resumiendo, en este vídeo hemos hablado sobre la importancia de la audición y de cómo se procesan las diferentes habilidades y áreas en el hemisferio derecho e izquierdo de nuestro cerebro. Hemos visto la diferencia que hay entre el oído absoluto y el oído relativo. También hemos tratado parte de la pedagogía de Tomatis centrada en estimular el cerebro mediante la audición, demostrando que ciertas frecuencias altas son beneficiosas para la salud. Y hemos hablado sobre Villens y la importancia del desarrollo de la audición utilizando materiales sonoros variados y sus diferentes niveles de escucha. Y hemos visto el vídeo Cantando niños y niñas, una canción de Villens. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a darle al me gusta, a suscribirte a mi canal y recuerda, la música es algo maravilloso que nos hace más felices y nos ayuda a cambiar el mundo. Un saludo.